Bueno, de unos años para acá, gracias a la internet y a todo este cuento, he tenido la oportunidad de conocer a grandes imitadores de Michael Jackson. Yo diría que son casi la perfección de lo que es este gran artista. Tenemos el caso de Navi, de Ernest Valentino. Aquí en Chile tenemos a Pedro, el Michael Jackson chileno. Está en España, también está Sergio. También es un gran amigo mío. ¿Por qué no decirlo? Julio Zavala. Pero en fin, a uno que yo admiro bastante es a Sergio de España y a Ernest Valentino. El trabajo que lo hacen perfecto, lo hacen muy bien. Y desde acá aprovecho y les mando un gran saludo. Aparte de los artistas que personifico, que imito, siento gran admiración por los artistas coterráneos, lo que son Shakira, Juanes, Mauricio Palo de Agua, El Frío, J Balvin, que hay tanto talento. Acá en nuestro país tenemos tanto talento que me gusta mucho, por ejemplo, las obras benéficas que ha hecho Shakira con su fundación Los Pies Descalzos, Juanes, Carlos Vives, Andrés Cepeda, Cabas, Fanny Lu, en fin, en Cali tenemos a Guayacán, a Nietzsche, tantos artistas y tanto talento que de verdad lo que me gusta es que lo que hacen lo hacen bien, lo hacen porque les sale de adentro, porque se lo gozan. Para mí la música, para Leonardo David Narváez Muñoz, la música es la expresión del alma, es poder llevarle a la gente por medio de sonidos, canto, vocalización, una serie de sabores, de sentimientos, de ritmos, para que con eso en sí podamos tocar las fibras de la gente. ¿Sí me entiendes? Lo que te quiero decir específicamente es que lo que uno siente, qué lindo es poder lo transmitir a la gente a través de la música. Dios bendiga el día que le puso al hombre el talento para hacer música. Mi personalidad, pues soy una persona que le gusta, yo soy un ladrón de sonrisas, me gusta de una forma u otra poderle robar una sonrisa a una persona, me encanta eso, siempre ando, a pesar de los problemas, de las vicisitudes del diario transcurrir, ¿no? Me encanta, siempre trato de estar activo, como sonriente, como tener una disculpa para fregarle la vida, molestarle la vida a mis compañeros, amigos, ¿sí? Soy poco serio, soy extrovertido. A ver, yo he sido como un nómada. Yo no sé qué estaba pensando mi mamá y mi papá el día que me engendraron a mí. Porque mi papá es costeño, él es de un corregimiento del Atlántico que se llama Suán. Mi mamá es de Cali, Valle del Cauca. Y yo nací en un pueblito que queda cerca a Bogotá que se llama Choachí, Cundinamarca, cual lo llevo en mi corazón. Hay unas termales hermosísimas. Cultivan la cebolla, hacen un buen guarapo, me gusta, es un clima muy agradable, una vegetación hermosa. Allá cuando hace frío, cuando hace calorcito, es manejable, es parecido acá a la eterna primavera en cuanto a clima se refiere. Y
Entonces como que esa cuestión, esa mezcla de culturas han hecho de mi lenguaje, de mi dialecto, como que he agarrado ciertas cositas entonces por eso, a eso se debe pues la mezcla que hay tan rara en mi lenguaje. La virtud que tengo, de que cuando inicio un proyecto y prendo motores, me gusta estar muy activo en lo que emprendo, me gusta estar ahí en la jugada, eso sí, motivado al 100 por 1. Y mi gran defecto, que hay veces, imagínense que es contradictorio, porque cuando me apago, eso sí, mano, eso sí, no hay quien me levante. Eso es una lucha psicológica que tengo para poder otra vez salir adelante en las cosas, cuando me desmotivo, cuando me desmotivan prácticamente.